Buen día. En estos momentos nos encontramos con el doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y responsable del último desarrollo del Acuerdo Plenario 01-2019 sobre prisión preventiva. Doctor, su saludo. Bueno, muchas gracias. Mis saludos más afectuosos a esta importante revista. Espero que estos términos de nuestra exposición y que sean utilidad para todos quienes lean su contenido. Gracias, señor doctor San Martín. Primero, doctor San Martín, nosotros entendemos la prisión preventiva como una excepción a la regla, y eso se ha determinado en este acuerdo plenario último desarrollado por las salas penales supremas en la Corte Suprema de la República. ¿Nos podría dar unos alcances al respecto? Fíjese usted, es cierto, y esto viene del derecho internacional de los derechos humanos. Toda restricción procesal de la libertad, por su propia naturaleza procesal, siempre, y por incidir en un derecho fundamental, debe de ser, ha de ser siempre la regla. La libertad es la regla. Y las excepciones tienen que tener una justificación objetiva y razonable y cumplir con los dos grandes principios de corte transversal que están en la propia autorización de la norma constitucional y a la propia esencia, a la protección de cada derecho fundamental. Intervención indiciaria por un lado y por otro lado proporcionalidad. Esta primera se sustenta en prisión preventiva, en la noción de lo que se llama sospecha fuerte, sospecha grave y fundada o sospecha vehemente, que son tres conceptos absolutamente sinónimos. Y la proporcionalidad se expresa primero en la necesidad de que exista una legitimación teológica, que es la lucha contra el delito, y la necesidad de que exista unas reglas que deben ser muy acotadas para garantizar la dignidad de la persona y sobre todo la incomunidad de sus derechos. Y adicionalmente que haya una ley que expresamente desarrolle estas limitaciones, que ha de ser, desde luego, profundamente conformes con las perspectivas constitucionales, y además que esta medida recaiga en hechos graves, delitos graves, y que esté fundamentada bajo lineamientos de necesidad, equivalencia y de estricta proporcionalidad. Y eso se expresa en los famosos arraigos, en los famosos riesgos o peligros de fuga o de entorpecimiento. Señor presidente de la Corte Suprema y como responsable de este acuerdo plenario, en su punto 74 acuerdan establecer como doctrina legal los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos del 24 al 27, 34 al 55, 57 al 59 y 67 al 71. Asimismo, en el artículo 75 nos señala precisar que los principios jurisprudenciales expuestos que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo parágrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable extensivamente a los acuerdos plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico. Doctor San Martín Castro, los jueces para dictar la prisión preventiva estrictamente tienen que establecer como doctrina lo desarrollado por ustedes en el último acuerdo plenario.
Desde luego que sí. Ahora, el acuerdo plenario es compatible, es una de las expresiones del rol fundamental que tienen los tribunales supremos, cuál es la necesidad de una interpretación correcta, acorde con el derecho objetivo de los preceptos legales, materiales y procesales, siempre que estos sean de conformidad igualmente con la Constitución. En ese mérito es que se tienen los acuerdos plenos. Ahora bien, en el mundo eurocontinental, en el sistema eurocontinental o del siglo, que es nuestro ámbito de cultura, el seguimiento o la obligatoriedad de la llamada sentencia de efectos generales tiene diferentes límites o acotaciones. El sistema que ha acogido nuestro derecho orgánico es el de una obligatoriedad relativizada. Y es relativa porque no se exige sin más que uno aplique absolutamente lo que se dice en una doctrina legal correspondiente, sino que se precisa que un desacuerdo dogmático, jurídico sobre un lineamiento declarado obligatorio puede expresarse en la medida en que se indique cuál es la doctrina asumida por la Corte Suprema y cuáles son las razones por las cuales expresamente se está apartando de ella. La regla siempre, o la perspectiva, siempre es generar igualdad en la aplicación del derecho, garantizar la seguridad jurídica y, por tanto, sobre esa base es que se considera que la independencia del juez no puede enfatizarse sobre la base de no asumir la idea de unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, que para eso se tiene un órgano especial, cual es la Corte Suprema de Justicia. Bien, doctor, usted ha dado varias entrevistas en algunos medios de comunicación respecto a este acuerdo plenario, y la pregunta que cabe es la siguiente. Los pedidos de cese de prisión preventiva pueden fundarse en estos criterios establecidos en el acuerdo plenario 01/2019. A ver, nosotros expresamente hemos desarrollado doctrina legal acerca del mandato de prisión preventiva. Los términos del cese requieren, desde luego, de algunas otras precisiones. Cesar una prisión es algo extraordinario, porque la propia naturaleza jurídica de una medida de coerción es que no causa estado, es su variabilidad, que si se modifican las condiciones que determinaron la acción de la prisión preventiva, pues esta resolución debe de ser adaptada a lo correspondiente. Entonces, es realmente posible que en el curso del procedimiento dictada que fue la prisión preventiva, las bases, ya sea a nivel de lo que es el estándar de prueba, sospecha grave o fundada, sospecha fuerte, puede ser rebatida, como también los criterios vinculados a la entidad de un justo culpable, como también los riesgos de fuga o de entorpecimiento. Hay que entender también, como ya hemos dicho, lo dice la doctrina de modo unánime,
el tiempo tiene una virtualidad importante porque puede hacer en sí mismo que los riesgos bajen, sean de menor calado y por tanto podrían eventualmente, por el solo transcurso del tiempo, y si no se da un factor excepcional o un factor distinto, en contrario, facilitar, posibilitar la reforma de la autodetención preventiva y hacerla cesar. Doctor San Martín, el pedido de prisión preventiva puede darse una vez de formulado una acusación fiscal. El propio código así lo establece. Dice el código que el fiscal, una vez que emite acusación, puede eventualmente solicitar las medidas de coerción que estime por conveniente. Desde luego, el pedido es el pedido y el juez debe resolver si es que, de acuerdo a lo que hemos dicho, se dan los estándares o las pautas, los criterios, las condiciones, requisitos que la ley establece. Pero sí se puede pedir en cualquier momento de la causa. Sí, la ley expresamente lo autoriza al fiscal a pedir. Queda en el juez valorar si efectivamente se puede dar, ya una vez que se ha iniciado una investigación preliminar para luego una acusación, recién pedir la prisión preventiva. El requerimiento de prisión preventiva corresponde con exclusividad al fiscal. Él verá cuándo lo hace, en qué momento la plantea y por consiguiente lo importante es determinar que esto se haga con arreglo al principio de contradicción, al principio de oralidad, y es también claro decir que los requerimientos del Ministerio Público no vinculan a la juez. Doctor, con respecto a las penas probables, incide mucho en una prisión preventiva, penas altas. Uno de los motivos de prisión preventiva, el primer motivo, es casualmente la gravedad del hecho, el injusto culpable. ¿Qué tan grave es en términos de penalidad concreta probable? Claro que no sí, pero es solamente un factor que dice de la gravedad del hecho. Lo importante es que exista una sospecha grave y fundada que el hecho se ha cometido y que está vinculada a intervenir en ese hecho el imputado y que existe riesgo que puede ser o de fuga o de entorpecimiento. Doctor, ya que tocamos el peligro de fuga o entorpecimiento, el silencio de un imputado puede de alguna manera significar obstrucción. No. La obstrucción es una medida, realmente es una conducta positiva, no es una omisión. Pero una conducta positiva que denote una incidencia respecto de la actividad probatoria, ya sea amenazando, ya sea incidiendo, afectando testigos, ya sea ocultando la prueba, forma parte del derecho de defensa, de la garantía de defensa procesal, el justa sentence. Al imputado no se le puede obligar ni a responder los cargos ni a contestar lo que el fiscal le pregunta. Doctor, ¿nos puede de alguna manera puntualizar sobre este presupuesto de sospecha fuerte? Sí, desde luego.
El término sospecha es un término de origen germano desde la perspectiva dogmática, que sencillamente hace mención a lo que en el derecho procesal clásico se llama prueba semiplena o indicios de racionalidad. La idea que nuestro código ha incorporado es que los estándares de prueba van a variar según el momento del proceso y según las decisiones que le han de adoptar momento por momento. Así entonces, nuestro código, y lo dice con palabras, frases distintas, que denotan cualitativamente un contenido distinto, para dictar diligencias preliminares, solamente se requiere una sospecha simple, nada más. Para dictar la disposición fiscal de formalización, lo que se llama el procesamiento penal en estricto sentido, se requiere sospecha reveladora. Para acusar y dictar el acto de enjuiciamiento, sospecha suficiente. Para dictar prisión preventiva, sospecha grave y fundada. Para condenar se requiere una altísima probabilidad, lo que antes se llamaba prueba plena o certeza, bajo el estándar de más allá de toda duda razonable. Esas son las escalas de conocimiento, porque el proceso es un proceder, es un constante que en el tiempo, a raíz de las diligencias de investigación, de los actos de investigación, se va formando. Y a cada momento, para cada tipo de decisión, se exige un nivel de acreditación. Para todas las resoluciones intermedias, que son para dictar imputaciones, para dictar medidas de coerción, para dictar medidas de restricción de derechos de corte probatorio, que se llaman las medidas instrumentales, la ley exige determinado estándar de prueba. En consecuencia, esa es la idea. En tratando de decisión preventiva, como es la más grave de las medidas, porque no solo afecta la libertad, sino que además tiene una incidencia fortísima en la propia garantía de defensa procesal. Una persona presa tiene mucho menos posibilidades de tener una defensa más efectiva, ¿cierto? Y por eso es que las cautelas siempre van a ser pocas para evitar una andanada de detención, de prisiones sin sustento. La presunción de inocencia, vista como una regla de tratamiento, importa pues que exista este estándar de sospecha y además, y de modo más importante, riesgos o peligros que se deben de sortear para evitar el abuso de la libertad. Abuso de la libertad. Y esto se prueba positivamente. Doctor César San Martín, acerca del peligro de fuga y peligro de obstaculización, ¿nos puede decir algo al respecto? Sencillamente, lo que el código establece, nuestro código es estándar, parecido, tiene reglas comunes en todo, igual en todos los países civilizados. Es lo que me llama la atención cuando empiezan a hablar de que hay que modificar la legislación. El tema no es legislación, el tema es interpretación y aplicación. Es muy diferente, porque desde luego lo que el código fija son criterios abiertos, porosos, y por tanto sujeto a un entendimiento y a una aplicación que siempre debe de ser muy cuidada.
Ese es el código, ¿no es cierto? El peligro de fuga, que es en verdad el peligro por antonomasia, en el que nadie esté en desacuerdo que debe existir, tiene que ver con una serie de consideraciones que son máximas de experiencia, que el código ha consignado que tienen que ver qué tan grave es la pena, qué tanto arraigo se tiene, qué conducta ha asumido en este proceso, en otros procesos, etc. En qué medida la actitud, porque hay que hacer acá una prognosis, y toda prognosis siempre es relativa, y siempre tiene que ver con el caso concreto. No hay reglas absolutas, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que trabajar con el cuidado debido. Para fuga tiene no solo que dictarse en función a generalidades, que eso es lo que me preocupa, sino que tiene que determinarse en función a datos sólidos que revelen inconcusamente con un nivel de solvencia tal que hay preparativos y hay bases para la fuga. Si no, no se entiende y no se puede dictar una prisión. Ahora, en esta lógica, los arraigos son un factor que de uno u otro modo inciden para modular los criterios generales. Los arraigos sociales, que pueden ser arraigo familiar, arraigo laboral, ¿cierto? Arraigo domiciliario, que van a revelar que uno no está en condiciones de poder huir porque tiene todo un nivel de asentamiento en una sede que no le es factible hacer eso, ¿no es cierto? Y por eso es que se dice, cuando se dice que uno tiene posibilidad de estar en el extranjero, habrá que ver muy bien eso, porque no se trata de que uno tenga plata para poder viajar, no se trata de que haya viajado muchas veces, eso es absurdo, sino se trata de que tiene en el extranjero un asiento por sus vinculaciones ilícitas, de que puede albergarse allí, puede ocultarse allí de modo eficiente o efectivo. Es eso lo que hay que trabajar. Eso en cuanto al peligro de fuga. Ya el peligro del entorpecimiento, hemos dicho que es un peligro mucho más acotado, porque ese peligro más rápidamente puede superarse con actuaciones de anticipación de prueba o con actuaciones que tienen que ver con el aseguramiento, sobre todo de prueba documental. Si esto ha pasado, ¿qué se va a ocultar? Si ha hecho una serie de maniobras para amenazar testigos, o esto ya han declarado, entonces ya te va a hacer más. Y más aún cuando se ha hecho, por eso que la ley requiere que el fiscal tiene siempre en prisiones, necesita o tiene que actuar de un modo mucho más diligente. O sea, en tanto hay prisión, el fiscal debe ser más rápido y más diligente, debe ser más serio. Esa es la otra cara de la moneda. Te autorizo la prisión, pero tú vas a ser más rápido y diligente. Ese es el tema de fondo, ¿cierto? Y en el tema de la obstaculización hay que tener mucho cuidado para que no se entienda esta como una limitación irrazonable del derecho de defensa, ¿no? Negarse, interponer los recursos que la ley establece, eso no, salvo que hay una palmaria evidente, grosera, un grosero abuso del derecho procesal. En esos casos de abuso del derecho se puede estimar que hay algo, pero en principio son incidencias de carácter positivo respecto de los órganos de prueba y los medios de prueba documentales. Pero si esto ya se aseguró, ya se bloqueó, ya no hay vías de solución. Doctor, como ejemplo, un juez de Madre de Dios podría de alguna manera
establecer prisión preventiva basándose en que está cerca a la frontera de Brasil y puede haber fugado? No, pues es un criterio de carácter general. Esa máxima de experiencia no es tal. Porque que esté cerca de la frontera no quiere decir de que todos esos se van a ir a Brasil. O se van a ir a Bolivia, ¿no? ¿En qué sentido? Eso es algo... Esa no es una máxima de experiencia. En consecuencia, ese es solo argumento abstracto. Es como decir, el hecho de que usted tenga pasaporte y haya viajado a Estados Unidos muchas veces, quiere decir que si está por eso se va a ir. No necesariamente, ¿no? O sea, es un dato que es por lo genérico y por lo distante, no es un indicio cercano, grave, es un indicio distante. No tiene mérito para estimar el peligro. Doctor, ¿y se debe tomar en cuenta el domicilio múltiple para efectos del arraigo domiciliario? No, el domicilio múltiple no puede tener todos los domicilios que quiera. ¿Cierto? Si uno tiene una casa de playa, el que puede tener la otra. Una casa de playa tiene otras casas. ¿Cuál es el problema? La cosa es que está arraigada. Otra cosa es que oculte, mienta, que da domicilios que no corresponden, ¿no? Y se descubre que tiene otro domicilio, que sí puede ser suyo y es así, pero engaña sobre domicilio de suerte de mostrar una conducta errática. Eso es otra cosa. Pero todos pueden tener dos o más chicos, ¿no? Un sector de la población que es obviamente menor, puede tener muchas casas. Dos casas como mínimo, una casa de playa, una casa de campo, un sector muy chiquito de la población, ¿no? Tiene muchas casas, no hay arraigo, por favor. En una empresa no tiene arraigo profesional, ¿está loco? ¿Cómo que no? En el Perú que estamos viendo de informales, sería mentira, todo informal estaría preso. Eso va contra la conciencia propia de la cosa, ¿no? Doctor, el nuevo Código Procesal Penal, a diferencia del antiguo Código de Procedimientos Penales, establece que el juez puede dictar una sentencia, pero a la vez suspender el suspensión. El nuevo Código Procesal Penal. También es anterior. No entiendo. A ver, el Código Procesal Penal establece que el juez puede dictar una medida de prisión, de cárcel efectiva, ¿sí? ¿Ya? Pena privativa de libertad. Pena privativa de libertad efectiva, pero sin embargo puede suspender su pena. Código Procesal Penal. Sí. Ahora, cosa que no lo hace el Código de Procedimientos Penales. ¿No? Ahora, la pregunta es la siguiente, porque justamente estamos tocando prisión preventiva. De acuerdo a su experiencia y a la especialidad conocedor de la materia del derecho penal, no se podría también extender este dispositivo a los casos de prisión preventiva, para decir, te dicto prisión preventiva, pero yo suspendo tu ejecución hasta que la sala pueda de alguna manera resolver o anula o se confirma la resolución de criminalización. A ver, son dos cosas distintas por una razón. Porque la prisión preventiva no solo está en función a la prueba del hecho, sino está en función relevantemente a los riesgos. La dictación de una condena a una pena efectiva privativa de libertad solamente está en función a la prueba de los hechos. Cuando la ley establece que el juez puede suspender la pena efectiva, lo que está diciendo son dos cosas que hay que entender. Que una pena, una sentencia no firme, la privación de libertad es una medida y siempre una medida cautelar de prisión preventiva. Y por tanto, la idea de suspender o no esté en función a si se presentan los riesgos de fuga o entorpecimiento. Por eso le digo, cuando hay prisión preventiva es porque hay riesgo. Es obvio que el concesorio tiene que ser con efecto suspensivo, con un efecto ya que no va a haber libertad durante el trámite.
y en una sentencia condenatoria que solamente se pronuncia sobre el tema de la pena, del juicio de culpabilidad, no hace juicio del periodismo procesal. Y siendo una prisión preventiva, no siendo una pena todavía, una medida ejecutiva, pues entonces aquí el juez puede suspender en función si estima de que no exista riesgo de fuga. Doctor, ya finalizando ya esta entrevista, justo se ha visto el tema del Tribunal Constitucional respecto a la votación respecto a la libertad de Keiko Sofía Fujimori, no tanto por la figura de la señora Keiko, sino por los resueltos por el Tribunal Constitucional de 4 votos a favor por 3 sí, y 3 en contra. Sí. ¿Alguna opinión al respecto? Primero, que no ha salido todavía la sentencia, ¿no? Eventualmente, en abstracto, un tribunal puede, si estima que una medida de prisión preventiva es desproporcionada y no tiene encuadro en la Constitución, puede eventualmente amparar la petición de libertad. Es un principio. Ahora, más de eso no puedo decir nada. No sé exactamente los argumentos, los motivos, y por una razón obvia también como juez de la Corte Suprema, debo de guardar reserva, no debo de hacer dictar opiniones sobre un tema que incide en la función judicial, por una razón de que hay que respetar profundamente la decisión del Tribunal Constitucional, más allá de que a uno le puede gustar o no gustar. Pero la idea siempre es, habló el TC, discusión culminada. Bien, doctor, ya cerrando esta entrevista, sus apreciaciones finales y las exhortaciones a los jueces de todo el país respecto a las medidas cautelares que dictan sobre los procesos de prisión preventiva. Fíjense, entendemos nosotros que los jueces están sujetos a una gran presión ciudadana y a una presión mediática y política también muy fuerte, sobre todo en los delitos de especial trascendencia. Y la invocación siempre es a su independencia definitiva. Y que la única defensa que tiene un juez ante la sociedad, el Estado y su conciencia es aplicar rectamente el derecho objetivo, sin otro interés que el de la propia ley. Esa es la función de los jueces. Nosotros, como Corte Suprema, hemos dictado algunas reglas que están en este acuerdo plenario, bajo el entendimiento de que han de ayudar a los jueces a entender los alcances, dimensión, características de la prisión preventiva. Pero desde luego también lo hemos dicho, que hay un gran margen de apreciación propia de los jueces que constituye pues el ámbito que va a ser siempre materia de discusión y análisis. Cómo interpreta el estándar, cómo valora en el caso concreto si hay algún riesgo relevante, si es de tal magnitud que es proporcional imponer prisión preventiva. Siempre hay un ámbito, hay un sector en donde el juez tiene un poder de configuración. Esa independencia, ese margen de apreciación libre que tiene, debe ejercerlo del modo más responsable posible, sin hacer caso a presiones sociales, a presiones de cualesquiera índole, porque el juez se debe a los derechos y no se debe a la opinión pública. Esto puede ser duro,
pero es lo que es. Y así se nos ha formado, esa es la esencia de la potestad jurisdiccional. Gracias, señor presidente de la Sala Penal Permanente, el doctor César San Martín Castro, por esta